Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Ana María Gutiérrez Salazar, Isabela Espinal López, Isabel Montoya Álvarez, Isabela Ruiz Escobar y Emilín González Blandón. El tema que vamos a presentar es el rechazo de órganos trasplantados en animales. Bueno, entonces como a manera de introducción es importante conocer la función del sistema inmune en el rechazo de un órgano que ha sido trasplantado. Esta función es principalmente el reconocimiento de células que son extrañas o ajenas al cuerpo para posteriormente destruirlas. Entonces esto es precisamente lo que ocurre en el rechazo de algún injerto, en donde el sistema inmune lo que va a hacer es que va a reconocer ese injerto como extraño y va a desencadenar una respuesta inmunitaria con diversos factores que vamos a tratar más adelante. También es importante tener claro que hay diferentes tipos de trasplantes. Uno de ellos es el autotrasplante o autoinjerto. En este tipo de trasplante, el traslado del tejido se da a una parte diferente del cuerpo, pero que sea del mismo animal. Este tipo de trasplantes no desencadena una respuesta inmunitaria, ya que los autoinjertos no expresan antígenos que sean extraños para el organismo. Y un ejemplo de este tipo de trasplante es el uso de la piel para cubrir quemaduras. Otro tipo de trasplantes son los isoinjertos, que son trasplantes entre dos individuos que son genéticamente idénticos. Este tipo de trasplantes tampoco generan una respuesta inmunitaria, ya que el sistema no va a diferenciar entre el tejido donante y las células propias del individuo, que sería el receptor. Por otro lado, están los aloinjertos, que son trasplantes que se dan entre miembros que son genéticamente diferentes, pero de la misma especie. Este tipo de trasplantes son muy comunes en animales, ya que normalmente los tejidos o injertos se obtienen a partir de un donante que no está relacionado al receptor. Además, los aloinjertos sí pueden generar una respuesta inmunitaria porque las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y las de los grupos sanguíneos van a ser diferentes en ambos individuos. Por último, están los xenoinjertos, que son órganos trasplantados entre animales de especies diferentes. Estos trasplantes generan una respuesta inmunitaria mucho más rápida e intensa de rechazo y es muy difícil suprimirla. Un ejemplo de este tipo de trasplante es el del hígado de cerdo a un ser humano. Bueno, hay algunos aloinjertos que son realizados hasta hoy en día tanto en animales como en humanos son los aloinjertos renales, de piel, hepáticos, cardíacos, de córnea, hueso y de médula ósea. Rechazo de aloinjertos. El rechazo de injertos sucede igual independientemente del tejido trasplantado. Participan tanto anticuerpos como linfocitos T. Cuando un órgano es trasplantado, el animal receptor desarrolla una respuesta inmune frente a los antígenos presentes tanto en la superficie como en el interior de las células del aloinjerto. Estas se denominan antígenos de histocompatibilidad. El rechazo es estimulado fundamentalmente por tres tipos de antígenos de histocompatibilidad: el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, el clase 2 y las moléculas de los grupos sanguíneos. Todos se expresan en la superficie de las células trasplantadas, pero su distribución varía. Los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 se localizan sobre casi todas las células nucleadas y los antígenos principales de los grupos sanguíneos se localizan tanto sobre los eritrocitos como sobre las células nucleadas. Los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 varían según la especie del animal. En roedores se encuentran en las células presentadoras de antígeno, como lo son los macrófagos y las células dendríticas. En cerdos se expresan en el endotelio de las arterias. Estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 se reconocen como extrañas y desencadenan el proceso de rechazo. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tienden a incitar un rechazo mediado por linfocitos T, mientras que los antígenos de los grupos sanguíneos tienden a incitar la formación de anticuerpos. El rechazo se puede clasificar de 4 formas, como rechazo hiperagudo cuando ocurre en las 48 horas posteriores al trasplante, en rechazo acelerado cuando se produce en la semana posterior al trasplante, en rechazo agudo cuando ocurre después del 7º día y en rechazo crónico que tiene lugar meses o años después de haber ocurrido el trasplante. Los tiempos de supervivencia del aloinjerto dependen del grado de compatibilidad del complejo mayor de histocompatibilidad entre el donante y el receptor. Patogenia del rechazo de aloinjertos. Este proceso se dirige frente a los antígenos dominantes en las células del injerto.
Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tienden a provocar un rechazo mediado por linfocitos T, mientras que los antígenos de los grupos sanguíneos tienden a desencadenar la formación de anticuerpos. El proceso del rechazo puede dividirse en dos fases. La primera es que los linfocitos del receptor se encuentran con los antígenos del injerto y desencadenan una respuesta. La segunda es que los linfocitos T citotóxicos y los anticuerpos del receptor penetran en el injerto y destruyen las células de este. Los mecanismos innatos es que el daño del injerto por el traumatismo en la cirugía y a la isquemia seguida de reperfusión aumenta la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad, genera citoquinas y aumenta mediadores inflamatorios que atraen macrófagos y neutrófilos del injerto. Los mecanismos adaptativos es que los antígenos del donante son presentados a los linfocitos T del receptor por células presentadoras de antígeno. El receptor del injerto puede sensibilizarse por una vía directa, en la que los linfocitos T del receptor que circulan a través del injerto se encuentran con antígenos presentados por las células presentadoras de antígeno del donante. Estas células pueden transportar antígenos a los nódulos de drenaje y al vaso. Esta tiene dos vías. La vía indirecta es que los receptores pueden sensibilizarse cuando sus propias células presentadoras de antígeno entran en el injerto y encuentran y procesan el antígeno del donante. La vía directa es que interviene en una etapa precoz del proceso de rechazo, pero se sustituye por la vía indirecta cuando la célula presentadora de antígeno del donante se ha destruido. El proceso es que la célula presentadora de antígeno procesa las moléculas del complejo de mayor histocompatibilidad del donante, migran al nódulo linfático y drenan la zona, y activan linfocitos T. En los nódulos se producen formación de centros germinales en la corteza y acumulación de células plasmáticas en la médula, lo que indica formación de anticuerpos. Los linfocitos Th1 producen interleuquinas que activan natural killer y linfocitos T citotóxicos. Los natural killer producen citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma, y activan macrófagos y más natural killer. Los linfocitos T reconocen a los péptidos extraños unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 del receptor y destruyen cualquier célula diana que se encuentren. La destrucción del injerto es cuando los linfocitos T citotóxicos se activan, se unen y destruyen el endotelio vascular y otras células por apoptosis mediada por caspasas. Como resultado se produce una hemorragia, agregación plaquetaria, trombosis e interrupción en el flujo. El tejido injertado muere por la anulación del aporte sanguíneo. Los linfocitos TCD4 que entran en el injerto pueden liberar citoquinas citotóxicas que pueden provocar la apoptosis de células endoteliales, y los linfocitos T citotóxicos también pueden atravesar la membrana basal y provocar apoptosis de las células. Los macrófagos activados que liberan citoquinas proinflamatorias alteran la función del injerto e intensifican el rechazo mediado por linfocitos T. Enfermedad injerto contra hospedador. Los linfocitos sanos que se inoculan en la piel del receptor halogénico atacan a las células del hospedador y producen inflamación local. Si el receptor tiene un sistema inmunitario funcional, esta reacción no es grave porque el receptor destruye los linfocitos extraños y termina la reacción. Pero si el receptor no puede rechazar los linfocitos trasplantados porque ha sido inmunosuprimido o es inmunodeficiente, las células trasplantadas pueden causar destrucción descontrolada de los tejidos del hospedador y la muerte. Las lesiones generadas dependen de las diferencias de complejo mayor de histocompatibilidad entre el donante y el receptor. Cuando difieren sobre las moléculas de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, la enfermedad está producida por linfocitos T citotóxicos que atacan las células nucleadas del hospedador. Esto causa un síndrome de emaciación con destrucción de la médula ósea, con pancitopenia, anemia plástica, pérdida de linfocitos T y B del receptor e hipogamaglobulinemia. Los linfocitos se infiltran en el intestino, la piel y el hígado y secretan factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 16, que producen inflamación, destrucción de mucosas y diarrea, úlceras en la piel y en la boca, destrucción del hígado e ictericia. Si existen diferencias en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 entre el donante y el receptor, se pueden estimular los linfocitos TCD4 tanto del injerto como del hospedador. La producción de citoquinas Th2 puede causar inmunoestimulación, formación de anticuerpos e incluso un síndrome parecido al lupus eritematoso sistémico y poliartritis.
Esto se denomina enfermedad injerto contra hospedador autoinmunitaria. En los perros, la enfermedad injerto contra hospedador puede ser bien una enfermedad aguda que provoca la muerte en 4 semanas posteriores al trasplante o prolongada y crónica. Los principales órganos diana son la piel, el hígado, el tracto gastrointestinal y el sistema linfoide, y los primeros signos clínicos son las lesiones exudativas en los oídos, hiperkeratosis, alopecia, atrofia de la piel y eritema generalizado que se observa a los 10 días. La ictericia y la diarrea son frecuentes, al igual que la inflamación de las mucosas ocular, nasal y oral, y también puede desarrollarse anemia hemolítica. Prevención de rechazo a aloinjertos. Para evitar que se dé rechazo es necesario provocar una inmunosupresión de receptor. Cuando hacemos referencia a esto, queremos dar claridad que el objetivo es inhibir esas vías de transmisión de los linfocitos T, es decir, intervenir en un momento u otro con la activación de estas células. Los perros desarrollan respuestas frente a los aloinjertos muy potentes y los aloinjertos, más que todo renales, se rechazan entre el día 6 y el día 14, y la supervivencia de estos es alrededor de un 50% cuando se trata con azatioprina, prednisolona y ciclosporina. En la práctica habitual es normal que los aloinjertos duren 8 meses e incluso en algunos animales pueden sobrevivir más de 5 años. Los fármacos inmunosupresores son más modernos y efectivos a la hora de dar un pronóstico en el animal. El tratamiento inmunosupresor incluye el uso de prednisolona, como anteriormente lo habíamos mencionado, que es un fármaco corticoide que se utiliza más que todo para evitar que se genere esa reacción inflamatoria a los aloinjertos, y la ciclosporina, que su función principal es evitar la transcripción de los genes que codifican para los linfocitos T, a las cuales se le puede suplementar ketoconazol, que suprime el metabolismo de la ciclosporina en el hígado y prolonga la forma significativa de vida. ¿Cuándo es ideal comenzar la terapia? La terapia puede comenzar 2 días antes de la cirugía, de forma que los niveles de ciclosporina sean óptimos cuando se dé el trasplante del injerto. A los 6 meses, la supervivencia de los gatos tratados o los caninos va a ir entre un 59 y un 70%, y a los 3 años disminuye entre un 40 y un 50%. Hay que tener en cuenta las complicaciones a largo plazo, que incluyen el rechazo agudo o crónico e infecciones oportunistas. Las infecciones son la segunda causa de muerte y eutanasia después de un rechazo agudo. El rechazo agudo puede tener lugar en cualquier momento, especialmente si los niveles de ciclosporina caen por debajo de la concentración ideal o normal. El rechazo crónico del aloinjerto es debido a la arteriosclerosis progresiva, que puede producir una destrucción por isquemia. Cuando tenemos este tipo de rechazo, no responde a una terapia inmunosupresora. Finalmente, la terapia inmunosupresora puede reducirse gradualmente y llegar a suspenderse cuando se considera que el injerto está aceptado en su totalidad, debido a que esos fármacos eliminan progresivamente a las células sensibles al antígeno, y cuando la concentración es baja y suficiente, se puede establecer y mantener una tolerancia en el receptor. Muchas gracias.